Bienvenidos, bienvenidas a nuestra quinta conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 primavera. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Elodie Dupey, quien nos presentará la conferencia Imágenes e Encarnaciones de los Dioses en Mesoamérica, un acercamiento desde la historia de la sensibilidad. La doctora Elodie es investigadora titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Su área de investigación es Historia de los Pueblos Indígenas, Pride nivel C, SNI nivel 2. Ella tiene los reconocimientos como mención honorífica al artículo en la categoría de Historia Cultural, otorgada por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en el 2020. El artículo es El lugar del color en la mitología mesoamericana, del destino de Quetzalcóatl a la epopeya de Ocho Venado. Tiene el reconocimiento Getty Residential Scholar Grant, otorgado por el Getty Research Institute en el 2016. Y el Fellowship in Pre-Columbian Studies, otorgado por el Dumbarton Oaks Research Library and Collection en el 2014. Es miembro de las asociaciones de historia, miembro de la Sociedad Americana para la Arqueología, miembro del Colegio Art Association Estados Unidos, es investigadora asociada al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, es investigadora asociada al Centro Nacional de Investigaciones de París, y es miembro de la Sociedad de Americanistas de París. Doctora, le queremos agradecer mucho por tomarse el tiempo para acompañarnos el día de hoy y por el conocimiento que nos va a compartir. Le quiero ceder la palabra y antes quiero pedirles por favor que mantengan sus micrófonos apagados mientras estamos en la parte expositiva. Al final habrá un espacio para preguntas y respuestas y para quienes ya nos han acompañado ya saben que les pedimos por favor que en el chat nos escriban su nombre para poder pasar nuestra lista. Les recordamos que con 5 asistencias a nuestras conferencias les otorgamos una constancia por su participación. Ahora sí, doctora, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y le dejamos la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, por la introducción. También me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Voy a proyectar unas imágenes. Si hubiera cualquier problema de tipo técnico, no duden en interrumpirme. Realmente me da un gusto especial estar conectada con México en este momento porque me encuentro fuera del país en este momento y estoy muy feliz de estar con ustedes en la UAM. Sí se ven las imágenes, por favor, me avisan si no fuera el caso, porque yo ya en este momento voy a dejar de verles a ustedes. Bueno, voy empezando entonces. La presentación... Doctora, perdón, Dígame. todavía no vemos las imágenes. Pero sí ven el título de la presentación. No, no la estamos viendo, no vemos la presentación. Bueno, a ver. Es que claro, perdónenme, es que la falta de práctica. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya lo vemos, gracias. Perdón. La conferencia se titula Encarnaciones e imágenes de los dioses en Mesoamérica, un acercamiento desde la historia de la sensibilidad. Cualquier otro problema técnico, en serio, no duden en interrumpir inmediatamente. Los antiguos mitos mesoamericanos cuentan cómo los dioses crearon a los seres humanos, pero en el arte y en los rituales de las sociedades prehispánicas eran más bien los hombres quienes creaban a sus dioses. Espérenme porque... Entre los nahuas del centro de México en el posclásico tardío, muchas expresiones artísticas parecen enfocadas a la creación de imágenes pictóricas y plásticas de las divinidades, mientras que según las fuentes históricas, las sociedades nahuas compartían su vida cotidiana con personificaciones humanas de sus deidades. Ahora bien, lo que a primera vista se puede definir como imágenes o personificaciones de las divinidades era en realidad algo más que seres humanos, esculturas, pinturas que representaban a los dioses. Eran algo más porque eran encarnaciones de las deidades que adquirían identidad mediante meticulosos procesos de manufactura que involucraban materias específicas y rituales especiales. Todo eso con la finalidad de que, como lo planteó la investigadora estadounidense Molly Bassett, el dios se convirtiera o entrara en la encarnación.
En la lengua náhuatl, el nombre de estas encarnaciones era Ixitlatl, una palabra que solamente existe en forma poseída y que por consiguiente siempre aparece con un prefijo, como en Teixiptla, el Ixiptla de alguien, o Ijixiptla, su Ixiptla. En cuanto a los significados de esta raíz, Ixiptla, el primer diccionario de náhuatl, el vocabulario del fraile franciscano Alonso de Molina, elaborado en el siglo XVI, da a la palabra los significados de representante, sustituto, imagen, así como de representación y sustitución. El hecho de que la palabra siempre aparezca en forma poseída, sin embargo, sugiere que un Teixiptla era algo más que una representación. Más bien, en palabras de Basset, y nuevamente cito, no podía existir independientemente de la entidad que encarnaba. Era el ser que encarnaba. La comprensión cabal de lo que era un Teixiptla es enriquecida por la etimología del término, que incluía los componentes Ixtli, rostro, ojo o superficie, y Xip, un elemento que en numerosas palabras compuestas y derivadas hace referencia a la acción de pelar, desollar, rasurar, etc. De acuerdo con Basset y Daniel Dehouff, entonces, estas dos unidades morfémicas son fundamentales para comprender lo que Ixiptla significa, porque Ixtli y Xip sugieren que un Teixiptla era alguien que sustituye a otro, recubriéndose de la superficie del otro o teniendo la apariencia del otro. Efectivamente, vestir la piel y sobre todo el atavío de un dios era primordial en la creación de un Teixiptla, porque los materiales utilizados para crear las pinturas corporales, los trajes y los ornamentos de los dioses no eran concebidos como materia inerte. Estos materiales eran las pertenencias de los dioses y como tal eran atributos que contenían la identidad de los dioses. En otras palabras, cuando los atributos de un dios eran utilizados para crear su Teixiptla, este se convertía en la encarnación física del conjunto de atributos que definía a aquel, permitiendo así que los seres humanos puedan experimentar a través de sus 5 sentidos la presencia de sus dioses. Al mismo tiempo, el vínculo etimológico entre Teixiptla e Ixtli muestra que las encarnaciones manufacturadas de los dioses eran vivas, tenían voluntad propia. En efecto, Ixtli no solo nombraba la superficie, el rostro y el ojo, sino que esta palabra estaba asociada con las experiencias perceptivas en general, así como con las capacidades de comprensión y de comunicación. Por ello, la presencia de Ixtli en la palabra Ixiptla permite comprender que las encarnaciones de los dioses tenían órganos sensoriales y por ello podían comunicar. Esta definición de Teixiptla aplica naturalmente para el dios del viento de los antiguos nahuas. En esta exposición me gustaría mostrarles cómo esta sociedad prehispánica creaba encarnaciones de esta deidad en particular mediante una sintaxis de colores, diseños y materiales que hacían referencia a la identidad del dios y a sus acciones. En esta ocasión pondré un énfasis particular en algunas de las pertenencias del dios que han sido poco estudiadas, específicamente los elementos que cubrían directamente su piel y también algunos materiales utilizados para fabricar su vestimenta y sus adornos. A través de este análisis, mi objetivo es mostrarles también la centralidad de otros sentidos diferentes al sentido de la vista en la concepción de una deidad en la Mesoamérica antigua. A este respecto, el ejemplo del dios del viento es particularmente interesante, porque la manufactura de sus encarnaciones, mediante la selección y asociación de materiales específicos, implicaba hacer visible un fenómeno que en la naturaleza no se percibe directamente a través de la vista. El viento es invisible en sí mismo y solamente se vuelve perceptible mediante los ojos cuando mueve elementos como el agua, el polvo, las nubes o las ramas. La percepción del viento mediante la vista, entonces, está asociada al movimiento que genera. Más bien, el viento es un fenómeno principalmente experimentado con otros sentidos. En particular,
el oído y el tacto. Oímos la voz del viento, sentimos el contacto del viento en nuestra piel, pero también el olfato, puesto que el aire sirve como vehículo de olores hacia nuestras fosas nasales. La percepción del viento por medio de estas experiencias sensoriales modeló las concepciones en torno al viento entre los antiguos nahuas y en otras sociedades mesoamericanas. En la época prehispánica, los mixtecos, por ejemplo, creían en gemelos divinos conocidos como viento de 9 culebra y viento de 9 caverna, teniendo este último la capacidad de encarnarse en una serpiente voladora que, según los testimonios recogidos por el dominico Gregorio García, cito, volaba por los aires con tanta agilidad y sutileza que entraba por las peñas y paredes y se hacía invisible, de suerte que los que estaban abajo sentían el ruido y estruendo. Además, en varias mitologías mesoamericanas, al igual que en la naturaleza, el viento aparece creando dinamismo en el mundo e interesantemente comparte este papel cosmogónico con los sonidos. Así, los antiguos nahuas, junto con ciertos mitos indígenas actuales, se refieren al soplo del dios del viento, al canto de los pájaros o a la recitación de plegarias como los elementos que pusieron el sol en movimiento después del primer amanecer, permitiendo el inicio de la vida en la tierra. Asimismo, el mito náhuatl de la creación de la música relata cómo el dios del viento cantó para seducir a los músicos del sol y atraerlos a la tierra con sus instrumentos. Ahí se les pidió a los músicos que instituyeran el culto a los dioses a través de la música, el canto y el baile. Entonces fue gracias a sus habilidades de cantante que el dios del viento introdujo la música en el mundo y al hacerlo estableció las condiciones para que existan relaciones armoniosas entre los seres humanos y los dioses. Este papel fundamental rebasa la mitología y el viento era también un actor esencial en los ritos llevados a cabo por los antiguos nahuas, en los cuales creaba sonidos y transportaba aromas que celebraban y satisfacían a los dioses. En particular, los instrumentos de viento, que incluían las trompetas de caracol, ampliamente utilizadas en los rituales, así como las flautas y los silbatos, algunos de los cuales pudieron ser encarnaciones del dios del viento, como veremos a continuación, todos esos eran activados por el soplo, un equivalente del viento en varios sistemas de pensamiento mesoamericanos. Especialmente entre los nahuas, que pensaban que el soplo del dios primordial había creado el dios del viento, cuyo soplo, a su vez, había creado el viento. Por otra parte, ciertos ahumadores utilizados en los rituales creaban sonidos porque su mango contenía pequeñas cuentas que generaban un sonido de sonaja cuando el sahumador era sacudido, al mismo tiempo que emanaban humos fragantes de sus cazoletas llenas de carbón ardiente y de materias aromáticas. Todo eso gracias a la circulación de aire que tenía lugar a través de los hoyos cavados en la parte inferior de estos instrumentos. De esta manera, el viento soplo contribuía a la estabilidad y continuidad del orden cósmico mediante su participación a las ofrendas sonoras y odoríferas, replicando así el dinamismo creado por el viento en la naturaleza y los mitos cosmogónicos. A este respecto, cabe mencionar que dos acciones fundamentales esperadas por parte del dios del viento y activamente propiciadas mediante los rituales eran la de empujar las nubes con su soplo y la de barrer el camino de los dioses de la lluvia. Dos acciones que lo identificaban entonces como el portador de la lluvia. Cuando los nahuas se referían a la identidad y a las acciones del dios del viento mediante el conjunto de atributos vestidos por sus encarnaciones, no sorprende que la íntima conexión de este fenómeno meteorológico divinizado con los olores y los sonidos, que sugería ni más ni menos que la creación y continuación del mundo, se expresara de múltiples maneras. Vamos a ver que en el caso de las encarnaciones antropomórficas de la divinidad, sus emblemáticos atavíos de concha y los colores de su pintura corporal las conectaban con los olores y los sonidos, no solo por sus características formales, sino también por su origen
y su materialidad. Además, el dios náhuatl del viento contaba con varias encarnaciones zoomórficas, entre las cuales destacan la serpiente emplumada y varias figuras con rasgos simiescos, cuyos colores, movimiento y aullido las convertían en manifestaciones vivientes de la voz del viento y de los aromas rituales que, respectivamente, anunciaban y propiciaban la estación de lluvias. Los artefactos arqueológicos, los códices prehispánicos y las fuentes coloniales revelan que el dios del viento de los antiguos nahuas, así como sus encarnaciones pintadas, esculpidas o humanas, llevaban el nombre de Hecatl, viento, y eran entidades con un cuerpo humano pintado predominantemente de negro y atavío con un conjunto bien definido de piezas de atavío. En general, la vestimenta y los adornos de la deidad y de sus encarnaciones incluyen un gorro cónico, rojo y negro, y un punzón de hueso de autosacrificio en la cabeza. 2 orejeras de concha en forma de voluta, un pectoral de piel de jaguar y caracoles oliva con un pendiente de concha en forma de espiral, y a veces un adorno de nuca en forma de abanico elaborado con plumas rojas y negras y salpicado de estrellas. Otro rasgo de Hecatl y sus encarnaciones, probablemente el más distintivo de todos, era una máscara bucal que imitaba un largo pico de ave y que fue descrito como una trompeta con la cual el dios soplaba el viento. Mientras que este último elemento aviar y los adornos de concha han sido objeto de importantes estudios, y volveré sobre ellos más adelante, la pintura corporal negra ha recibido relativamente poca atención en la literatura académica y amerita un examen detallado, pues es parte esencial de un mosaico de elementos cuyo significado individual y relaciones internas expresaban la identidad del dios del viento. Los cuerpos de las encarnaciones de Hecatl eran entonces negros, con toques de rojo en la máscara bucal, el gorro cónico, las sienes o la parte anterior de la cara, el abanico de plumas colocado en la nuca o simultáneamente en todos estos lugares. La negrura del dios pudo ser una alusión a la invisibilidad del viento y al hecho de que el fenómeno era percibido con sentidos diferentes a la vista, porque los antiguos nahuas relacionaban la negrura con la noche, a la que concebían como un tiempo de visibilidad reducida. Esto queda de manifiesto en los estilos pictóricos creados por ciertas sociedades de México Central, donde observamos que gamas de tonos de un mismo color, puede ser rojo o puede ser negro, servían para crear contrastes sutiles, que, como lo estableció Diana Magaloni, eran utilizados para dar la sensación de imágenes vistas durante la noche, un momento en que no es posible discernir los contrastes entre los matices y solamente se perciben gamas de tonos que van del negro al gris. De manera muy interesante, una expresión de estos estilos monócromos toma la forma de círculos concéntricos grises sobre un fondo negro en los brazos y las piernas de ciertas encarnaciones de Hecatl en el Códice Borgia, posiblemente para hacer referencia a la connotación nocturna de la pintura corporal del dios. Los vínculos culturales que los nahuas tejían entre la negrura, la noche y la ausencia de visibilidad se manifiestan también en el léxico cromático en náhuatl. Respecto de los colores negros o cercanos al negro, el adjetivo poyahuac servía para nombrar tonos oscuros, pero también para describir la atenuación de los contrastes entre los colores. Eso porque este término se derivaba del verbo poyahua, que remitía al anochecer. Esta interpretación de la pintura corporal de Hecatl y de sus encarnaciones es confirmado también por el par de colores rojo-negro que aparece en algunos de sus atributos o en partes de su cuerpo. En efecto, esta combinación cromática o su variante azul-rojo era característica de la luz nocturna, motivo por el cual la encontramos también en encarnaciones del dios de la luna. En realidad, el dios del viento era parte de un grupo de deidades nocturnas, debido a que había sido
había recibido el título de Señor de las Estrellas como consecuencia del papel que había desempeñado en la creación del mundo. Esto se ve confirmado por el abanico de plumas rojas y negras salpicado de elementos que representan estrellas que algunas encarnaciones de Hécatl exhiben a veces en la nuca. En efecto, se trata de un reflejo oscuro del disco solar amarillo y rojo que vemos en Tonatiuh, lo que sugiere que el dios del viento pudo ser uno de los portadores del sol nocturno. También resulta interesante el gorro cónico, porque cuando no está pintado de negro y rojo, puede ostentar un diseño de piel de jaguar, el cual era uno de los símbolos del cielo estrellado en la cultura náhuatl. En vista de la polisemia que caracteriza los atributos de los dioses nahuas, la combinación de elementos rojos y negros en los cuerpos del dios del viento y de sus encarnaciones pudo hacer referencia no solo a la invisibilidad del fenómeno y a la identidad estelar de Hécatl, pero también a su papel de anunciador y vehículo de la lluvia. En las cosmovisiones mesoamericanas, el ciclo diario del sol, eso es, su recorrido en el cielo durante el día y su viaje nocturno en el inframundo, era un arquetipo que modelaba otros ciclos de tiempo, en particular el ciclo de las estaciones. Por ello, el cielo nocturno y el cielo tormentoso de la temporada de lluvias eran y siguen considerados equivalentes en ciertas culturas indígenas antiguas y actuales. Como consecuencia, varias deidades nahuas honradas durante la mitad del ciclo ritual asociada con la temporada de lluvias se encarnaban en seres humanos con cuerpos pintados con el par de colores que simbolizaba la luz nocturna, es decir, con rojo y negro. Era el caso de la diosa telúrica Tlazolteotl, cuya encarnación ostentaba adornos mitad rojos, mitad negros, cuando daba ritualmente a luz a una encarnación del dios del maíz durante una fiesta religiosa que hacía referencia a la siembra. De la misma manera, los dioses del pulque, una bebida pensada como fría y del inframundo, eran celebrados durante la mitad del ciclo ritual concebida como oscura y húmeda, y sus encarnaciones tenían el rostro adornado con pinturas bicolores que asociaban un color oscuro con rojo. Más allá de exhibir la misma combinación de colores en sus cuerpos, cabe añadir que Hécatl compartía con Tlazolteotl y los dioses del pulque un supuesto origen huasteco, que era evocado en su atavío mediante su gorro cónico bicolor, en tanto que los mitos cuentan que el dios del viento había tomado parte en el nacimiento de la planta de maguey y la invención del pulque. La personalidad y las acciones de Hécatl, a las que hacían alusión los colores aplicados en los cuerpos de sus encarnaciones, eran también evocadas mediante los significados culturales atribuidos al material negro que era aplicado sobre el cuerpo del dios. En otras palabras, los rasgos nocturnos y el papel de anunciador de la lluvia que definían al dios del viento no solo eran expresados a través del contraste cromático entre el rojo y el negro, sino que eran evocados también por medio de la tinta hecha de negro de humo que servía para pintar su cuerpo, y también el de los cuerpos, el de los individuos que se encontraban bajo su protección. En náhuatl, el nombre de este material era Quilpopotzali, una palabra de cierto modo pleonástica, debido a que asociaba el verbo popotza, producir humo, y el sustantivo tlili, que designaba las tintas hechas de negro de humo, el residuo que deja el humo sobre las superficies con las que entra en contacto. Esta redundancia es un indicador de la importancia que los antiguos nahuas conferían a la naturaleza ígnea de estas tintas, que vinculaban al fuego por su origen y a la oscuridad por su color. Estas dos características hacían de la tinta de negro de humo una sustancia ideal para pintar a los dioses estelares, como el dios del viento, porque los nahuas concebían a las estrellas como fuegos encendidos en la oscuridad del cielo nocturno. Además, el negro de humo utilizado para elaborar la tinta era obtenido de una fuente específica, la madera de pino. Esto suma otra capa de significado al negro aplicado al cuerpo de Hécatl y de sus encarnaciones, porque los materiales obtenidos de los pinos, la madera, la resina, las espinas,
eran uno de los principales productos aromáticos empleados por las sociedades mesoamericanas, tanto en contextos rituales, funerales, como cosméticos. Nuestro dios era entonces pintado con una tinta negra cuya materialidad sugería sutil y simultáneamente su identidad nocturna, así como su papel en la creación y la propagación del humo sagrado. Otro nombre del dios del viento en náhuatl era Quetzalcóatl, literalmente serpiente quetzali, donde la palabra quetzali designa las plumas de color turquesa largas y flexibles de la cola del quetzal. Paralelamente, algunas manifestaciones zoomórficas del viento en las culturas mesoamericanas antiguas y contemporáneas son efectivamente serpientes con alargadas plumas que vuelan y aportan las lluvias estacionales. Dichas criaturas son vistas en expresiones artísticas olmecas y de Teotihuacán, donde están asociadas con motivos acuáticos y vegetales. Esto ha llevado a generaciones de investigadores a identificarlas como parientes del dios del viento de los nahuas del posclásico, que atestiguan de la antigüedad de las conexiones entre el viento y la lluvia. Ciertas serpientes emplumadas de Teotihuacán, en particular, exhiben gotas que caen de sus cuerpos, así como corrientes de agua o la cabeza del dios pluvial en sus fauces, lo que las convierte en cargadores de la lluvia. Expresar el vínculo entre viento y lluvia a través de la creación de estos seres híbridos, con cuerpos de reptiles conectados a la esfera telúrica y plumas que remiten al espacio celeste, coincide con las creencias precolombinas, según las cuales tanto el viento como las nubes pertenecen a la vez a las esferas inferior y superior del cosmos, porque emanan de la Tierra por las cuevas antes de que las nubes asciendan y se muevan en el cielo, empujadas por el viento. En vista de la larga tradición de identificar la serpiente emplumada con una manifestación del viento y la cargadora de la lluvia, no resulta sorprendente que el dios del viento de los nahuas recibiera el nombre de Quetzalcóatl, pero también se encarnara en una serpiente cubierta por plumas rectrices de quetzal. Este ser fue descrito y representado en el Códice Florentino, una suma enciclopédica redactada en náhuatl durante el siglo XVI, aunque curiosamente no en la sección sobre los dioses, sino en la parte dedicada a los animales. Y cito, se le llama Quetzalcóatl, porque la piel de su espalda es como las plumas caudales del quetzal. Además, la base de estas plumas es negruzca, y el cañón de la pluma es como el cañón de la rectriz del quetzal, negruzca. Estas plumas crecen sobre su espalda, y la pluma de quetzal es de un verde intenso. Y para morder a alguien, primero vuela muy alto, va muy alto, y baja justo encima de quien o de lo que muerde. Y cuando vuela o bien desciende, sopla mucho el viento. Lo he señalado al inicio de esta presentación, los antiguos nahuas compartían la creencia en tan extraordinaria criatura con sus vecinos al sur, los mixtecos, cuyo dios viento de 9 cavernas se metamorfoseaba en un animal pequeño, figura de serpiente que tenía alas, y que era percibido por los seres humanos debido al ruido que hacía al volar entre las peñas y paredes. Hoy en día, los mixtecos que habitan partes del estado de Oaxaca creen en una serpiente de lluvia que vive en lagos, estanques o entre las nubes y a la que crecen alas y plumas brillantes cuando envejece, lo que la convierte en una serpiente emplumada. Cuando llega el mes de mayo, su vuelo provoca la estación de lluvias y se ve a la serpiente moviéndose en el cielo nublado, en particular cuando se desatan tormentas repentinas y destructivas. Como en otras sociedades mesoamericanas, los mixtecos modernos detectan la presencia del reptil fantástico no solo a través de la vista, cuando perciben sus movimientos en el cielo, sino también por el ruido que hace. Respecto de esta criatura, doña Eutimia explicó a la etnóloga Esther Katz, cito, si se cambia a otro lugar está el viento, está la lluvia. De donde sale ya no hay agua, y donde yace nace el agua.
En Siniyubi, así volaron todas las láminas de las casas. Pega muy fuerte el viento, se oye un silbido. Es el remolino de la lluvia, la serpiente de lluvia. Volviendo ahora al significado de los colores corporales y a los atributos de las encarnaciones de los dioses en Mesoamérica, uno de los rasgos de la serpiente emplumada náhuatl, en realidad el más importante de todos, sus plumas, hacía alusión, al igual que la pintura negra de Hecatl, al rol de vehículo de la lluvia atribuido al viento, en virtud de su color, su forma alargada y su movimiento ondulante. Empezando con el color de las plumas, la descripción de la serpiente Quetzalcóatl revela que los nahuas la calificaban de xoxauqui, un término cromático utilizado para los matices verdes, pero los matices verdes de las plantas y los frutos no maduros. Lo observamos en varias fuentes del siglo XVI, donde la palabra xoxauqui es definida como verde cosa no madura, en tanto que el maíz, la vainilla y el cacao son calificados de xoxauqui cuando están todavía verdes por no estar maduros aún. Resulta también interesante la palabra xopan, en la que encontramos la misma raíz que en xoxauqui y que literalmente significaba tiempo verde, motivo por el cual era utilizada para nombrar la temporada de lluvias. De manera sumamente significativa, los dueños de este tiempo verde eran el dios de la lluvia y sus asistentes, quienes llevaban también el nombre de xoxauqui, y cuyo camino era barrido, como dijimos, por el dios del viento. Más allá de su matiz xoxauqui, la silueta ondulante y la punta curva de las plumas quetzali que cubrían el cuerpo de la serpiente emplumada son de especial interés también. En la iconografía náhuatl, ciertas volutas con una forma y un color idénticos, lo que ha llevado a los investigadores a interpretarlas como plumas de quetzal, aparecen encima de ofrendas aromáticas, específicamente encima de bolas de hule, para representar el olor que se escapaba cuando eran quemadas. Mis investigaciones me han llevado a sugerir que era la forma oblonga y la tendencia natural por ondular de las quetzali lo que las había convertido en elementos gráficos idóneos para representar las volutas de humo aromático que se elevan de las bolas de hule. Y postulo que era también por esto que se encontraban en el cuerpo de la serpiente emplumada que encarnaba el viento, un fenómeno que, como lo recordé, contribuía a la combustión de las materias aromáticas y a la difusión de los olores. Este argumento es reforzado por el recurso no solo de plumas de quetzal, pero también de cuerpos y colas de serpientes como elementos gráficos para representar los olores en los códices nahuas, mientras que en ciertos contextos arqueológicos han aparecido sahumadores con mangos serpentiformes. En el Códice Borbónico, la figura que carga uno de estos sahumadores es una encarnación de Hecatl, justamente, posiblemente en alusión al rol esencial que jugaba el aire en la combustión y difusión de las ofrendas aromáticas, también para recordar que su encarnación con rasgos de reptil, la serpiente con plumas verdes. Hay que añadir que el hule, cuyo olor era representado por plumas de quetzal en el arte náhuatl, era una materia directamente asociada con el dios de la lluvia. Uno de los múltiples nombres de la entidad era el que tiene hule, mientras que las salpicaduras de hule derretido en contextos rituales en su honor eran asimiladas a la caída de gotas de lluvia. En consecuencia, el humo del hule quemado era un vehículo ideal para transmitir pruebas de devoción al dios de la lluvia y más en general al grupo de dioses pluviales, porque las ofrendas mesoamericanas siempre se ajustaban a los gustos de los dioses, gustos que estaban directamente relacionados con sus respectivas personalidades. En respuesta, los dioses del clima, incluido en esta categoría el dios del viento, garantizaban la llegada de la temporada de lluvias, de tal forma que la presencia de rectrices de quetzal en las criaturas serpentinas que encarnaban el viento revela que estas plumas, debido a su color y su forma, pero también por sus estrechos vínculos con los aromas rituales, expresaban visualmente la participación del soplo del viento en la llegada de las lluvias.
Haciéndose eco de la presencia de volutas verdes en el cuerpo de la serpiente emplumada, uno de los elementos más emblemáticos del atavío de las encarnaciones antropomórficas del dios del viento eran joyas cuya forma se enrolla sobre sí misma. Estas, sin embargo, eran manufacturadas con conchas marinas, una clase de materiales cuyo origen natural los conectaba con la mitad inferior del cosmos, es decir, con la esfera opuesta a la que pertenecían las plumas de la serpiente emplumada. Sin embargo, como lo vamos a ver, las plumas y las conchas compartían ciertos valores culturales en la sociedad náhuatl prehispánica. Las joyas de concha de Hécatl consistían en 2 pendientes de oreja en forma de gancho y un pectoral de caracoles oliva con un pendiente en forma de espiral. Los pendientes de oreja eran nombrados epcololi, concha curva, y el pendiente en espiral, Ejeca Ilacatzcotzcatl, collar de torbellino. Varias investigaciones arqueológicas e iconográficas han revelado que los epcololi eran hechos de fragmentos de nácar procedente de valvas de pintada mazatlánica, mientras que los collares de remolino eran hechos de secciones de Strombus gigas, Pleuroploca gigantea o Turbinella angulata. Independientemente de esta variedad de especies y de la multitud de significados individuales que les eran asignados por los nahuas, la iconografía nos enseña que las conchas compartían un mismo simbolismo en la cultura náhuatl, el cual incluía una dimensión acuática, debido a su origen que las conectaba con el agua y más en general con la esfera inferior del cosmos, considerada como un espacio oscuro y húmedo. Específicamente se pensaba que el entorno en el que viven las conchas marinas, eso es el agua del mar, era la materia que llenaba el interior de las montañas, después de haber circulado debajo de la tierra en pasajes que conectaban la costa con estos contenedores terrestres, siempre según la cosmovisión náhuatl prehispánica. Con el agua de las montañas eran luego creadas las nubes, que salían del interior de la tierra por las cuevas, al igual que el viento, como dijimos hace rato. Entonces, del hábitat acuático de los moluscos venía la sustancia que generaba la lluvia, después de que el agua del mar perdiera su naturaleza salada durante su viaje debajo del suelo. Además, la concha misma era íntimamente asociada con la luna, un elemento celeste que brilla en el cielo nocturno, equivalente al cielo de la estación de lluvias, como también vimos previamente. Más allá de su materialidad, las formas de las joyas de concha del dios del viento eran sumamente sugestivas. De ahí que hayan sido particularmente estudiadas. Alfredo López Austín y Gabriel Espinosa Pineda en particular han analizado la conexión recurrente del dios del viento y del motivo de la espiral y su variante, la hélice. Así López Austín ha interpretado estos motivos como referencias al movimiento de bienes y dioses que circulan en el universo gracias al dios del viento y a los caminos helicoidales entre niveles del cosmos creados por él. Espinosa Pineda, por su parte, ha descrito la espiral como una expresión visual del dinamismo generado por el viento, que pone en movimiento elementos naturales y al hacerlo se vuelve visible mediante volutas y espirales de polvo y hojas o tomando la forma de una espiral gigante en sus manifestaciones más temidas, el tornado y el huracán. En efecto, el viento, y en particular las corrientes de aire violentas, son a veces representadas como volutas en la iconografía prehispánica y colonial temprana, mientras que la espiral y el hélice eran presentes en las joyas de Hécatl, pero también en la elaboración de otras de sus encarnaciones. Ejemplos interesantes de este fenómeno se encuentran en 3 piezas previamente analizadas por Alfredo López Austín. Tenemos en primer lugar una escultura en piedra del posclásico que representa un mono con la máscara bucal de Hécatl, contorsionándose encima de una serpiente enroscada cuyo cuerpo forma una espiral. Tenemos también otra escultura en piedra del posclásico que muestra una figura con un cuerpo helicoidal y una cabeza humana con atributos de Hécatl, específicamente los pendientes de oreja, el gorro, en forma de pan de azúcar esta vez, y la máscara bucal. Tenemos finalmente un silbato de barro antropomórfico del preclásico, también con cuerpo helicoidal,
un gorro en forma de pan de azúcar que sirve de boquilla y una boca gran abierta que sugiere que esta posible encarnación del dios del viento está gritando. Esta última pieza reitera la importancia del sonido en la concepción del dios náhuatl del viento y en la elaboración de sus encarnaciones. Considero por ello que la voluta y la espiral, que es una voluta enroscada sobre sí misma, presentes en la joyería de Hécatl, eran elementos gráficos que expresaban la misma idea, no solo porque el viento genera sonidos y es percibido por medio del oído, pero también porque la voluta era un símbolo bien conocido del sonido en la Mesoamérica antigua. Y en el caso de Hécatl y sus encarnaciones, dos de estas volutas, las orejeras Epcololi, eran posicionadas justo debajo de los oídos. De forma más específica, planteo que las joyas de concha de Hécatl pudieron hacer referencia a los sonidos emitidos por los instrumentos de concha y o de viento. En particular, las trompetas de caracol, que son activadas por el soplo, una exhalación conceptualmente equivalente al viento, como vimos, y que fueron creadas por el dios del viento en el inframundo y tocadas por él por primera vez para anunciar la creación inminente del ser humano. Además, observamos que las encarnaciones de Hécatl llevan a veces trompetas de caracol como pectoral, en lugar del pendiente de concha en forma de espiral. Esta sustitución revela que la trompeta y la espiral eran consideradas análogas, lo que sugiere que la sección de concha, a partir de la cual era hecho el pendiente en espiral, denotaba lo que era contenido dentro de la trompeta de caracol, es decir, su sonido. Esta interpretación es reforzada por las vistas de perfil de las trompetas de caracol en los códices nahuas, donde volutas son pintadas para representar los labios de las conchas de las cuales se escapa el sonido del instrumento. En este mismo sentido, vale la pena añadir que si bien las trompetas de caracol eran utilizadas en múltiples ceremonias religiosas, varias imágenes remiten a su uso específico en prácticas rituales enfocadas a obtener la lluvia, revelando entonces que esta clase de instrumentos pudieron ser también encarnaciones del dios del viento, mientras que su sonido pudo estar asimilado a la voz y el soplo de la entidad. Resulta particularmente interesante una imagen contenida en el manuscrito conocido como Códice Cospi, donde vemos al dios de la lluvia emergiendo de una concha marina con barras en las manos que pueden simbolizar el rayo, mientras que en un mural de Teotihuacán apreciamos a un jaguar tocando una trompeta de caracol de la que emanan volutas de sonido y gotas de agua. De manera sumamente interesante, este ejemplar y otras imágenes de trompetas de caracol en Teotihuacán están decoradas con plumas de quetzal, a menudo pintadas en el labio externo de la concha, de donde emana el sonido del instrumento. Estas conchas emplumadas nos traen de regreso hacia la figura de la serpiente emplumada, una criatura voladora que creaba sonido y traía la lluvia, y cuyas plumas, las rectrices de quetzal, evocaban las ofrendas aromáticas que propiciaban la llegada de la temporada de lluvias. Por consiguiente, es muy posible que las volutas y espirales que entraban en la creación de las encarnaciones del viento, en particular como parte de la joyería de Hécatl, no hicieran solamente referencia a sonidos, pero también a los olores generados y transportados por el aire, porque tanto los sonidos como los olores eran representados como volutas, espirales y hélices en la iconografía náhuatl. Junto con las conchas, plumas, serpientes, así como conchas y serpientes emplumadas, los monos son otros animales estrechamente relacionados con el viento y su forma distintiva, la espiral. El mono araña en particular tiene una larga cola prensil que envuelve alrededor de las ramas para colgarse de ellas. Los antiguos mesoamericanos la concebían como una espiral. El pelo del mono era también un atributo asociado con el dios del viento náhuatl. La ofrenda 125 del Templo Mayor de Tenochtitlan ha descubierto la existencia de encarnaciones de varios dioses hechas de cuchillo de pedernal, dos de los cuales presentaban el atavío distintivo de Hécatl, es decir, el collar de oliva con el pendiente en espiral
los pendientes de oreja curvos hechos de nácar y una réplica del punzón de hueso para autosacrificio hecho de oro y colocado en la cabeza. Además, estos cuchillos de pedernal eran vestidos con pelo de mono araña, mientras que una suerte de listón hecho de la piel del animal fue utilizado para crear una banda estelar en la parte superior del objeto. Estas piezas excepcionales ilustran la compleja concepción que tenían los nahuas de la negrura del dios Ejecatl, que aquí no se plasmó mediante tinta hecha con negro de humo, sino con el pelo de un animal que gozaba de una relación muy estrecha con el viento y el dios del viento. Los antiguos nahuas creían que los monos eran seres nacidos del viento mediante la acción del dios del viento. Según su concepción cíclica del tiempo, la era cósmica dominada por Quetzalcóatl Ejecatl fue destruida por esta misma entidad cuando desató vientos tan violentos que las ráfagas convirtieron los seres humanos en monos. Estos eran, pues, criaturas del dios del viento. Los códices nahuas prehispánicos, por su parte, representan el signo de día Ozomatli, mono, como una cabeza de mono, a veces adornada con el collar de piel de jaguar y caracolitos oliva, típico del dios del viento, mientras que varias esculturas en piedra combinan piezas del atavío de esta deidad, en particular su máscara bucal, con un cuerpo de mono. Tanto en los códices como en las esculturas, los monos o las encarnaciones del dios del viento con rasgos simiescos presentan habitualmente una cola larga, una cresta en la cabeza, una panza abultada, círculos alrededor de los ojos o una forma de 8 en la cara, una serie de elementos que han llevado Edward Seller y otros investigadores a identificar al mono araña como su fuente de inspiración. Interesantemente, esta identificación coincide con la procedencia del pelo colocado sobre las encarnaciones de Ejecatl elaboradas a partir de cuchillos de pedernal y encontradas en la ofrenda del Templo Mayor. En la antigua Mesoamérica, la asociación del dios del viento con el mono araña era desde luego relacionada con el comportamiento de este animal en la naturaleza. Cualquiera que haya viajado en las selvas de las tierras bajas del sur de Mesoamérica, donde estos animales abundan en su entorno natural, se da cuenta inmediatamente que si bien los monos arañas son invisibles en la cúspide de los gigantescos árboles, su presencia es perceptible debido a sus movimientos y a los sonidos que producen al brincar de una rama a otra, sacudiendo al paso las hojas, justo como lo hace el viento. Esta réplica de la acción del viento explica por qué las imágenes de los monos en los manuscritos nahuas ostentan a menudo los adornos de oreja típicos de los dioses de la danza y de la música, pero también las joyas del dios del viento, elaboradas con caracoles oliva, en las cuales estos caracolitos creaban un sonido de sonaja cuando sus portadores se movían. Además, el caracol oliva era un elemento concepto, pues combinaba valores relacionados con el sonido de sonaja con un simbolismo asociado con la fertilidad de la tierra, mismo que lo conectaba de nuevo con el dios del viento y las acciones de los monos. Los monos, en efecto, son conocidos por su acción fertilizadora. Debido a que su dieta incluye un alto consumo de frutas, reparten semillas por toda la selva gracias a sus excrementos. Su acción es comparable a la del viento, que también desplaza las semillas, pero también las nubes portadoras de precipitaciones. Mientras que los monos arañas producen ruido al desplazarse en las copas de los árboles, el mono con un real don sonoro es la segunda especie de simios presentes en las junglas mesoamericanas, el mono aullador. Ya que existe un solo nombre para los monos en náhuatl, Ozomatli, y predominan los rasgos de mono araña en la iconografía náhuatl, Edward Seller ha considerado que esta especie es la que se encontraba en el origen de las concepciones nahuas acerca del mono. Considero por mi parte que el mono aullador también jugó un papel importante en la construcción de los valores culturales en torno al mono en esta sociedad prehispánica, en particular en su relación con el viento. De hecho, creo que el mono aullador fue una pieza fundamental de esta relación,
precisamente debido a su aullido, que coincide con uno de los rasgos esenciales del fenómeno meteorológico. El interés de los antiguos nahuas por esta especie y los sonidos que produce se ve confirmado por una gárgola en piedra con las orejeras curvas de Hecatl y rasgos de mono aullador, en particular una boca gran abierta. Esta pieza, actualmente exhibida en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, proviene probablemente del sitio recreacional y ritual de Texcotzingo, una pequeña montaña del Valle de México situada a unos cuantos kilómetros al sureste de Texcoco. Durante el posclásico temprano, el rey Nezahualcóyotl transformó este espacio y su paisaje mediante un ambicioso programa arquitectónico e iconográfico, que incluyó la creación de templos, jardines, estanques y un sistema de canales y gárgolas que distribuían el agua en todo el complejo como si lloviera, en palabras del autor texcocano del siglo XVII, Fernando de Alba Iztlizóchitl. Así que, en el caso de nuestra gárgola, el borboteo del agua circulando por la boca del mono aullador con rasgos del dios del viento se sustituía al sonido del animal, siendo una neta alusión al viento como el elemento que anuncia y transporta la lluvia. Por eso pienso que aunque los nahuas fueran plenamente conscientes de la existencia de dos especies de monos, utilizaban una única palabra para referirse a estos animales, porque los fusionaban conceptualmente, así como lo sugiere la última pieza que les presentaré el día de hoy. Una escultura en piedra del posclásico, hoy conservada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, que combina los rasgos físicos de los monos araña y aullador con el atavío característico de Hecatl. En efecto, exhibe una panza abultada y dedos de manos y pies especialmente largos que remiten al mono araña y sus movimientos en los árboles. Y, al igual que en el caso de la gárgola recién analizada, la cabeza de la escultura ostenta un hocico redondeado y ligeramente alargado y una boca abierta que aluden al mono aullador. La posición de la cabeza volteada hacia atrás podría hacer alusión al hecho de que el mono aúlla al mismo tiempo que sopla el viento. En efecto, recuerda la postura de un músico con rasgos zoomórficos que combinan los de una tortuga y de un mono y con una pintura facial que caracteriza a veces a Hecatl. Esta criatura se encuentra tocando una trompeta de caracol para anunciar los días mono. Además, la escultura en piedra presenta la larga cola prensil que comparten los monos araña y aullador, una vez más enrollada en espiral. La espiral y la voluta están también presentes en la joyería de concha típica de Hecatl que viste este mono. Se creó de esta manera una encarnación del dios que combina varios de los atributos que traducen la idea del viento como sonido y movimiento, vehículo de olores y agua pluvial. En otras palabras, un Teixiptla con una compleja identidad que los hombres solamente podían manufacturar combinando referencias a las experiencias sensibles que produce el viento. Este análisis de algunas imágenes del dios del viento ha revelado el conjunto de colores, diseños y elementos naturales que eran asociados en las concepciones acerca del atavío de esta deidad náhuatl y utilizados para vestir seres humanos o crear diversos objetos de tal suerte que se conviertan en encarnaciones del dios. Al fabricarlas, los nahuas creaban poderosas réplicas del comportamiento del viento en la naturaleza, al mismo tiempo que insertaban en estas encarnaciones múltiples referencias a la identidad y a las acciones del dios del viento. Así, el movimiento generado por el viento en tiempos cosmogónicos y al inicio de cada estación de lluvias era evocado mediante animales como los monos, que también se caracterizan por mover los elementos naturales, o por elementos que tienden a ondular, como las plumas de Quetzal y las serpientes, que juntas conformaban una de las más fascinantes criaturas del mundo mesoamericano, la serpiente emplumada. Estas sutiles réplicas también descansaban en complejas asociaciones. Por ejemplo, cuando la combinación de dos colores, el rojo y el negro, junto con la materialidad sumamente significante de una tinta negra, expresaban la naturaleza nocturna del dios del viento y su función de vehículo de la lluvia y de los aromas. De la misma manera,
las joyas curvas de concha combinaban los valores culturales asignados al origen acuático de los moluscos con la expresividad de la voluta y de la espiral, imitando las formas diseñadas por el viento desde la creación del mundo, pero también en la vida de todos los días, al mismo tiempo que enfatizaban la proximidad del viento tanto con los sonidos como con los olores, otros elementos intangibles que participaban en la creación y la continuación del cosmos según los antiguos nahuas. Pero esto no es todo. De acuerdo con autores como Basset y Deuff, la creación de las encarnaciones de los dioses no se basaba solamente en la semejanza visual, implicaba también una proximidad en la conducta, o en otras palabras, que la encarnación actuara como la deidad en particular, que pudiera hablar como ella, en el caso de los humanos que encarnaban dioses. En los ejemplos analizados aquí, está claro que la característica voz del viento era evocada por medio de elementos visuales y materiales que evocaban el sonido, como son el pico de ave, las plumas, las trompetas de caracol y los rasgos simiescos. Resulta fascinante que algunas encarnaciones de Hécatl produjeran realmente sonidos, replicando de esta manera el fenómeno meteorológico. Era el caso del silbato y de la gárgola, que visualmente recordaban al mono aullador, al mismo tiempo que producían un silbido próximo al sonido del viento o al ruido del agua cayendo, el cual recordaba a los auditores que el soplo del viento anuncia la llegada de las lluvias. Datos adicionales sugieren que esta clase de encarnaciones distaban de ser únicas, pues el dominico fray Diego Durán reporta, por ejemplo, que Hécatl también se encarnaba en un tambor, cuyo sonido ronco se escuchaba en toda la ciudad de Cholula, donde el instrumento era venerado como el dios. En conclusión, la identificación de la densidad de significados presentes en las representaciones de una deidad náhuatl invita a la creación de metodologías para estudiar la iconografía mesoamericana que consideren a los dioses como entidades que los humanos percibían con todos sus sentidos, gracias a la compleja sintaxis de mensajes transmitidos por la materialidad de sus adornos. Y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora Elodie. Vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Si alguien quiere hacer una pregunta, le pedimos por favor que nos la escriba en el chat o en la parte de abajo de Zoom tienen un apartado donde dice reacciones que les permite levantar la mano, esto con el fin de poderlo hacer de una manera ordenada y que nos podamos escuchar todos y todas. Igualmente para quienes nos acompañan vía Facebook, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, por favor, los pueden hacer en los comentarios del video y nosotros los traemos de este lado para que sean respondidos. Tenemos un primer comentario de Néstor que nos escribe, ¡qué bellísima ponencia! Gracias, muchas gracias por el entusiasmo. Yo estuve muy feliz también de presentarles. Mientras las demás personas que nos acompañan se animan a hacer sus preguntas y sus comentarios, les extendemos la invitación a que nos acompañen el próximo 8 de septiembre. Vamos a tener la conferencia La industria de alimentos ultraprocesados en México, su futuro, impartida por la doctora Araceli Rendón Trejo. Nos está diciendo Erika, muchas gracias por compartir tan valiosa e interesante información. Excelente presentación. Muchas gracias a todos y todas quienes están participando. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, ya tenemos una. Nos escribe Erika. Con el sincretismo que se da después de la consolidación de la colonia en México y las grandes transformaciones socioculturales que ha atravesado México, ¿cómo se pueden vislumbrar los vínculos entre cosmovisión náhuatl y de grupos y el México actual? Es una muy buena pregunta, muy importante, efectivamente. Pues la verdad es que si bien ha habido algunas formas de sincretismo, indudablemente después de la llegada de sociedades occidentales en lo que es hoy en día el territorio mexicano, porque no hay que perder de vista que en aquel entonces México no existe cuando llegan los occidentales, cuando llegan los españoles. Entonces, si bien ha habido evidentemente intercambios de todo tipo a todos los niveles, eso es innegable, es también muy cierto que los sistemas de pensamiento
Se ha podido observar con el trabajo con las comunidades indígenas actuales, el trabajo que llevan a cabo los antropólogos, los etnólogos. Yo confieso que soy historiadora y en realidad no llevo, no realizo yo misma trabajo de campo, pero utilizo el trabajo de mis colegas publicado, desde luego. Nos podemos dar cuenta a través entonces de los resultados del trabajo de los antropólogos y etnólogos que los sistemas de pensamiento, las representaciones colectivas, las prácticas en muchísimos aspectos. Yo trabajo el color, como tal vez algunos de ustedes lo saben, pero por ejemplo en términos de prácticas, voy a derivarme un poco del tema de la presentación de hoy, pero para poner un ejemplo, las prácticas, por ejemplo, tintóreas, la relación al color como materia, nos podemos dar cuenta que en todos esos aspectos de las culturas indígenas e incluso mestizas de lo que es el México de hoy, existen todavía toda una serie bueno, sí, de representaciones, de prácticas que siguen completamente relacionadas con lo que fue Mesoamérica en la época prehispánica y en la época novohispana, porque como lo han subrayado muchos investigadores en las últimas semanas y en los últimos 2 años en relación con la conmemoración de los eventos de 1519-1521, en realidad México, bueno, o el mundo prehispánico no se colapsa, ¿no? Con la caída de Tenochtitlan y no se colapsa, esas culturas no desaparecen, ¿no? O sea, estas culturas indígenas y sus formas de pensar y sus formas de pensamiento, como lo ilustra, por ejemplo, el caso de la serpiente empada, que sigue siendo el portador de la lluvia en muchas sociedades indígenas campesinas del día de hoy, ¿no? En particular en la Mixteca, a través de los ejemplos que presenté esta tarde, pues sí, hay una continuidad. La continuidad no implica una forma cristalizada de pensamiento. De todas maneras, hasta en la época prehispánica el pensamiento evolucionaba, ¿no? Es decir, las cosas nunca están fijas para siempre, ¿no? Entonces, estos pensamientos, pues desde luego evolucionaron a partir de la llegada de los españoles y en la época novohispana y en la época independiente y hasta en la actualidad. Sin embargo, sí observamos lo que Alfredo López Agustín ha denominado como núcleo duro, es decir, la presencia todavía de esas formas de concebir el mundo muy cercanas finalmente, con evidentemente sus variantes relacionadas también con la complejidad social y la situación social de las culturas indígenas el día de hoy. Evidentemente no es lo mismo, pero sí, hay continuidad y es posible observar, digamos, relaciones que vale la pena comparar, porque evidentemente las sociedades indígenas de hoy pues son una fuente sumamente valiosa en el sentido de que la posibilidad de dialogar con informantes, con personas que pertenecen a esas mismas culturas, pues brinda, digamos, a los historiadores informaciones complementarias a las fuentes con las que nosotros trabajamos, que son las fuentes históricas. No sé si eso ayudó a responder la pregunta, pero sí, desde luego, que si bien ha habido intercambios que se pueden, y relaciones entre las culturas occidentales y nativas de Mesoamérica, sin embargo, sí ha habido muchas formas de pensar que se conservan en las sociedades y culturas indígenas de hoy. Muchas gracias, doctora. Tenemos un comentario de Amanda que nos escribe muy buena presentación. Muchas gracias. Y un comentario de Marilu Martínez. Muchas gracias por la conferencia, doctora. Así como el viento se relaciona con el negro, ¿qué otros dioses se relacionan con otros colores que podemos ver en la fuente de los códices? Gracias de antemano. Sí, es una muy buena pregunta también. Como le expliqué un poco al inicio de la ponencia, todos los dioses mesoamericanos y sus encarnaciones en el mundo de los seres humanos, ya sea a través de imágenes en los códices, ya sea a través de esculturas, ya sea a través de seres humanos que eran los dioses mismos porque estaban vestidos como ellos, permitían a los seres humanos también convivir con sus dioses y entonces finalmente
tener una relación directa y tener esa presencia de los dioses en su mundo. Y entonces a través de todos esos testimonios sobre, bueno, tanto las imágenes, la plástica, como las fuentes históricas que a través de textos nos hablan de los dioses nahuas, nos informan sobre lo que son los atributos de los dioses, pero como lo explica al inicio, son las pertenencias, es decir, va mucho más allá de decir a tal dios le gusta tal tipo de orejera, entonces se pone tal tipo de orejera. No, o sea, son, como lo expliqué en esta ponencia, son completamente, los atavíos son finalmente un reflejo, una forma de referirse a la identidad, a la personalidad y a las acciones de la deidad, ¿no? Las deidades obviamente son pues entidades abstractas creadas por la mente humana, y entonces a cada una de esas deidades se corresponde una serie de conceptos y acciones que se han llevado a cabo, y entonces eso se manifiesta de manera, digamos, material y perceptible a través de los sentidos, justamente a través del atavío y de la pintura facial y corporal de estos dioses. Entonces, para responder más concretamente la pregunta, pues todos los dioses nahuas y en realidad todos los dioses mesoamericanos, hasta donde conozco, tienen colores específicos que les caracterizan como el resto de su atavío, y es el mosaico de estos colores y atavíos lo que hace finalmente el dios, ¿no? El dios existe a través de esto. Entonces, pues sería difícil entrar en detalles, pero vamos a observar, por ejemplo, que tenemos un color rojo específico y ciertas plumas rojas, por ejemplo, plumas de espátula rosada o plumas de guacamaya, la pluma roja de la cola de la guacamaya, que están asociados junto con el almagre, que es este óxido de hierro rojo. Todos esos materiales se van a emplear, por ejemplo, para una categoría de dioses que serían dioses relacionados con el fuego y con el calor, ¿no? Entonces vamos a encontrar este tipo de materiales asociados a dioses del sol, desde luego, pero también dioses del fuego también, pero de manera tal vez menos evidente con con una deidad del maíz en específico, que es la deidad del maíz maduro, porque el maíz maduro es un maíz en la concepción náhuatl prehispánica y en muchas otras sociedades indígenas hasta la fecha, eh, es un maíz cocido por los rayos del sol, ¿no? Entonces la diosa asociada al maíz maduro, que es la diosa Chicomecoatl, también lleva estos adornos rojos marcados, bueno, que, mm, que tienen esta connotación de lo cocido, ¿no? Del calor y de lo cocido, ¿no? Entonces vamos a tener finalmente que para cada color o para cada categoría de dioses vamos a encontrar colores específicos asociados, y lo que acabo de decir sobre el negro del dios del viento y de los dioses estelares en general, pues lo vemos con el rojo de esta clase de dioses, pero también con el azul para otra categoría de divinidades, etcétera, y el blanco también es muy interesante. Si hubiera interés, después yo puedo pasar algunas referencias a este tipo de trabajos. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que sí va a haber algunas personas interesadas. Nos escribe Joel. En las grecas escalonadas se tiene la figura en sí y lo que la limita, al igual que en el caracol. ¿Las grecas escalonadas tienen relación con el dios del viento? Gracias. Mm, Las griegas seleccionadas tienen relación con el dios del viento. Buena pregunta. Efectivamente, la iconografía náhuatl, sí, tenemos presencia de grecas escalonadas en, eh, en atavíos que no siempre lleva Hécatl, Quetzalcóatl, Hécatl. Lo tenemos, o sea, aparecen estas grecas escalonadas en una banda que lleva en la frente, y les confieso que sí, es un tema apasionante, pero yo al momento no he investigado más, pero es una muy buena sugerencia. En el momento no puedo contestar si las grecas escalonadas tienen relación con el dios del viento, más allá de lo que estoy diciendo, de que efectivamente hay un motivo de grecas escalonadas en ciertas imágenes en una banda que lleva el dios en la frente. Doctora, nos Sí, pregunta Javier. sí. Tengo un poco confusa la percepción de los murciélagos.
Ajá. En el Códice Vaticano B aparece, según entiendo, bajo una connotación negativa, pero la relación con Quetzalcóatl es de vida. Sí, ok, el murciélago es un animal que al parecer por todas las características y atributos que tiene que fascinaba bastante a los antiguos mesoamericanos. Aquí también, como en el caso de la greca escalonada, yo he investigado un poco el tema del murciélago, en particular cuando escribí sobre su relación con el desollamiento, porque el murciélago es un animal sin pelo, ¿no? Es un animal finalmente de piel y tenemos varias culturas mesoamericanas en las que el murciélago, de hecho su nombre en esos, y pienso en otomía en particular y pienso en particular en los trabajos de Jacques Galinier, donde se hace referencia al nombre del murciélago siendo piel, precisamente, ¿no? Y eso es válido también en idiomas, algunos idiomas mayas, si no mal recuerdo. Pero en cuanto a su connotación negativa o positiva, en realidad no hay que perder de vista que en las sociedades mesoamericanas, prehispánicas en particular, la cuestión de lo negativo y lo positivo está muy contrastado. Es decir, no existen cosas que sean netamente negativas y otras que sean netamente positivas, sino que observamos más bien una serie de elementos que se caracterizan por su ambivalencia. Es decir, una cosa puede ser, eh, para decirlo, positiva o negativa en cierto contexto, lo que implica que en otros momentos no sea al revés, ¿no? Para poner un ejemplo muy relacionado con la conferencia que acabo de presentarles, o sea, el caso del dios del viento, el dios del viento, es un ser que es un ser completamente y directamente asociado a la obra cosmogónica, o sea, lo referí un poco en lo que presenté, pero si les interesa el tema, o sea, sí van a encontrar muchísima literatura sobre eso, ¿no? Sobre Hécate, Quetzalcóatl siendo uno de los dioses que están en el origen de la génesis, ¿no? O sea, de la creación del mundo, de la creación de todos los elementos del mundo, y al mismo tiempo Quetzalcóatl, Hécatl es un ser que destruye el mundo en otros momentos del ciclo cósmico, ¿no? Es decir, no hay que perder de vista que son sociedades que no conciben la vida de manera lineal, sino que la conciben de manera cíclica, y bajo esta perspectiva pues en realidad nada es nunca del todo negativo, del todo positivo, depende en realidad de en qué momento del ciclo nos encontramos, ¿no? Entonces no sé si eso también ayude a responder, no tan específicamente sobre los murciélagos, que si también hay interés puedo recomendar algunas lecturas, pero de manera más general, ¿no? Muchísimas gracias. Y perdón, sí, sobre este tema de la ambivalencia del dios del viento en particular, eso es lo que quería hacer y se me estaba olvidando. Yo he escrito un artículo de muy fácil acceso porque se publicó en Arqueología Mexicana, y ahora les voy a decir el año, creo que fue en 2015, en un volumen de Arqueología Mexicana justamente dedicada al viento en Mesoamérica. Les recomiendo todo el número de Arqueología Mexicana, pero en particular sobre esta cuestión de la ambivalencia. Yo escribí un texto que se llama Vientos de creación, vientos de destrucción, ¿no? Que justamente explica que no es ni del todo bueno ni del todo malo, en realidad es un elemento dinamizador del cosmos, ¿no? El dinamismo del cosmos en Mesoamérica pasa por la creación y la destrucción de manera sucesiva, y volvemos a empezar y volvemos a crear y se vuelve a destruir, ¿no? Eso es parte de la forma de pensar y concebir el mundo. Muchas gracias, doctora Elodie. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Mientras tanto, les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles 8 de septiembre por la conferencia La industria de alimentos ultraprocesados en México, su futuro, impartida por Araceli Rendón Trejo. Pues si ya no hubiera algún comentario o alguna pregunta, les queremos agradecer por estar con nosotros. No se nos vayan todavía. Les vamos a pedir, por favor, que prendan su cámara para podernos tomar una foto. Esta sería la parte donde nos decimos, a ver, júntense porque el que no se junte no sale. Entonces,
Y también queremos agradecerle nuevamente a la doctora Elodie por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos estos conocimientos sumamente interesantes. Yo aprendí mucho, espero que ustedes también. Y esperamos contar con su presencia en futuros ciclos. Muchísimas gracias, doctora Elodie. Fue un gusto estar con ustedes, reitero, realmente me dio mucho gusto y para los que puedan estar interesados en leer más, quiero mencionar que todos mis trabajos publicados se encuentran en academia.edu, entonces todo está disponible en línea y ahí muy fácilmente lo consiguen si quisieran, em, pues justamente leer un poco más sobre estos temas. Muchísimas gracias, Elodie. Y bueno, estamos aquí todos listos y también en Facebook se ha habido el interés. De hecho, Semanagua me mandó un reportero que está al pendiente de esto y seguramente saldrá una nota. Te la haremos llegar por correo en cuanto aparezca publicada. Y entonces vamos a tomar una foto, chicos, chicas, todos, por favor. Nuestra mejor sonrisa, por favor. Vamos. Va una, muy bien. Va otra. Ah, llegaste, César, por favor. Va. Ahí también está. Ah, Shmuel Nissen. Espero pronunciarlo bien. Ok, va. Listo. La subiremos más tarde a nuestro perfil de Facebook y queda registrado en este punto. Agradecemos mucho el haber dedicado tiempo para exponer esto con nosotros, a nuestro público. Y un abrazo cordial, por favor. A seguir cuidándonos hasta allá, hasta acá, en todas partes. Sí, en todas partes. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, doctor Tinoco, por organizar eso y cuando necesiten cualquier cosa, aquí estoy. Agradecemos mucho eso. Ha sido un gusto haberte conocido porque no tenía el gusto de No, conocerte más que la lectura de tu libro, pero entonces hay mucho para seguir comentando aquí. sí, sí, muchísimas gracias de nuevo. Que Hasta estén luego. todos muy bien. Muchas gracias, que tengan una buena tarde todos y todas y nos vemos la siguiente semana.